Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Otro programa más de Sin Freno, va a estar apasionante, interesante. Así que buenas noches, Pepe Hola Ledesma. María, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien. Hola, Carlín. Hola María, ¿qué tal? Con muchas novedades, porque también es un día de definiciones, 56 días sin Loan, están declarando los hermanos, así que obviamente va a ser uno de los temas centrales del programa de hoy. Ya declaró José, creo que así Están fue declarando los recibo, ¿no, hermanos, María? hoy es un día de mucho movimiento, lo fue el día de ayer, miércoles también, con la declaración de María, con María Noguera, la declaración de José Peña, los padres del chico Loan, del niño Loan, declaró una hermana también de María por esta cuestión de la frase atribuida a Benítez, diciendo que por esta discusión de los terrenos de Catalina, que Benítez se iba a vengar donde más le dolía a la familia de María y de José. Así que bueno, de esas cuestiones vamos a estar hablando en el programa de hoy, porque además las noticias están sucediendo de un momento a otro, ¿no? Sí, y mañana Catalina, la abuela Mañana Catalina, que es la declaración de todas las que hemos tenido esta semana, la que más expectativas genera. Después veremos si eso se traduce en la declaración y en el expediente, ¿no? Porque siempre decimos, María, que una cosa es las declaraciones mediáticas, lo que se dice en los medios, y otra cosa después, en si los eso papeles se traduce en el expediente. Porque si está en los medios y no está en el expediente, para la justicia no existe. Bien. Novedades políticas hay mucho, indiscutiblemente también el tema de la semana y que lleva también al caso Loan a ponerlo en el segundo plano, es indiscutiblemente la denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género, ¿no? Y el tema central, digamos, ese también va a ser un tema que vamos a estar desarrollando porque, bueno, hay una causa ahí que se está, incipiente causa penal por ese asunto, pero también en el marco de un escandalete político que no tiene antecedentes, porque si hasta acá, por lo menos con denuncia penal, no hay ningún expresidente de la nación que haya llegado a esta instancia, ¿no? Y Además en el momento y en los contextos en los cuales hemos vivido, ¿no? Exactamente, y además, aparentemente, según lo que se sabe, ahora vamos a ver cómo podemos ahondar un poco este tema, acciones violentas que se cometieron durante el ejercicio. Yo le pregunto, Pepe, si se vuelve un expresidente de esto. No, bueno, qué sé yo. Muy complicado. Sí, Muy complicado. Una situación lamentablemente común que es transversal a toda la política, a toda la sociedad, digamos. Sí, básicamente la pertenencia política es una consecuencia, pero que bueno, impacta muchísimo más. Lo que más impacta también, Pepe, porque de acuerdo a las denuncias, que todavía Fabiola no la ratificó ante la Fiscalía, una de ellas ocurrió en la quinta presidencial de Olivos. Claro, claro. O sea, con lo cual adquiere todavía una dimensión institucional mayor. Es gravísimo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que también que se dicen, hay otras que se dicen y hay que ver si está o no está en el expediente. Muchas de las cosas también ya se están ventilando de la intimidad. Hay que ver si ella finalmente, como aparentemente dijo y le dijo a su abogado, y su abogado lo transmite a través de los medios, pues ahí también hay una cuestión, ¿no? Porque por un lado es un delito de instancia privada. Claro. Fabiola aparentemente decidió contarlo, pero después de que se hizo público por otra vía, porque acá lo que se estaba investigando era otra cosa. Claro. Y a partir de ahí... Ese otro escándalo es el tema de los seguros. Sí, claro, bueno, y ahí hay una cuestión que habría que mirar y tratarlo con responsabilidad, pero en el medio, bueno, estos rumores de que... Y en el medio también hay una cuestión que tiene que ver con lo político, Pepe, porque pocas veces uno ha visto en la historia que el mismo sector político al cual pertenece un expresidente se haya despegado tan rápido, ¿no? Y bueno, porque, no te deja margen tampoco. Claro, digamos, pero ¿no? otras veces hubo cierta cobertura, ¿no? Ahora es como muchos aprovecharon la situación para decir nosotros no tenemos nada que ver con Alberto. Y lo pusieron en la presidencia, ¿no? Y el que el delito, es como ahora no se hacen cargo de lo que hicieron. El delito es muy grave. Es que no tenés por qué hacerte cargo. Es como aquel que vota a que haya votado a este presidente, o que sea pañuelo verde, o que sea de algún color, o piense como piense. Y que esto no es una cuestión ideológica, y que no tiene, exacto, eso va por el hombre. Nadie sabía que vos ibas a votar a un forro como de derecha, la violencia de género es una cuestión, como dice Pepe, que es transversal, que nos afecta a todos, y en el marco de una situación y de un mundo que ha evolucionado de tal manera que este tipo de cosas no se permiten, no se toleran y no se pueden callar. Absolutamente. Bueno, y en el mundo político... Bueno, yo lo que te estaba por decir, ahora vamos a tratar este tema sí. en detalle, pero lo que te estaba por decir es que
Yo lo que estoy viendo también acá es que está bajando un poco la espuma, ¿no? No la cuestión judicial que está avanzando y todo eso, del caso Loan, está bajando la espuma mientras está subiendo otra espuma, digamos, que es la espuma política, digamos, ¿no? Porque empieza como a ¿Qué retomar pasó? cierta normalidad, esto lo digo con muchas comillas, pero que empieza, la vida sigue, continúa, se solapan los temas y empiezan bueno, a volver tal vez ese esquema de situación previo al 13 de junio, digamos, al día de la desaparición de Loan. Y bueno, hay una foto que llamó muchísimo la atención en estos días y fue tema de conversación incluso. ¿Te ¿Cuál? acordás que nosotros hablamos incluso en este programa con detenimiento? Porque, bueno, había como, a raíz de la presentación de Eli, de ese esquema para actualizar el régimen electoral de la provincia de Corrientes, bueno, generó una rispidez enorme dentro del frente gobernante que escaló al punto de que, bueno, hubo como una especie de separación de aguas entre el presidente de Encuentro Liberal y presidente de la Cámara de Diputados. Boleta única era, ¿no? Bueno, sí, cambiar el régimen electoral para ir a la boleta única. Para ir a la boleta única. Pero Casani que estaba como... Después creo que era la gota que distanciado. colmaba el vaso nomás. Había una Claro, relación tirante por otros motivos. Exactamente, pero los motivos son políticos. Políticos, claramente, porque se y adelantaron. espacios de poder. Exactamente, se adelantaron todos los tiempos electorales, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí ese tema se tomó como la cosita, la gota Sí. que rebalsó el vaso. Pero bueno, hubo un Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, aparentemente. Dichosos los llamados a esta En cena. la fiesta del Cordero Lomeño. Exactamente. Ahí en Lomas de Vallejos apareció una foto, una mesa. A ver la foto. Una comida comunitaria de esas que se hacen siempre en esas fiestas. Y fíjate esa foto, ¿no? Ahí Noel Brear, que nos da más de la risa. Qué alegría que tiene. Se le salen los dientes. ¿Fue el Celestino de la historia o no? No. No sé. ¿No? No, sé. creo que no. Pero ¿qué se ve ahí? Se ve a los Valdés de este lado, a el gobernador y al hermano. No, ese no es el hermano. ¿Vos decís que no? No, ¿No creo es Juan que no. Pablo? ¿Vos No, me decís que parece que no. Sí, para mí que Para sí. mí que sí. No. Pero bueno, no Está a la importa. izquierda del gobernador. El gobernador y- está, el hermano de Valdés, Juan Pablo Valdés, es más pelado y tiene el pelito un poco más largo y más lacio. Me parece que tiene el corte muy al ras. Bueno, podríamos Pero peritar la ponele. foto. Puedo peritar Vamos a la foto. peritemos la Vamos a peritar. foto. Pero no es lo que importa en realidad. Bueno, no, en realidad no, puede ser. Hay que mirar la camisa rayada blanca y Y celeste. celeste aparentemente. y la celeste de Ahí está. Valdés. Ahí están otras, ¿no? Ahí están. Se juntaron Perucho Casani Mirá, y Esa es la que más cerca están. Mira. está Pero Perucho toda la Casani sonrisa, y ¿viste? Gustavo Valdés. Mm. A la En los izquierda. lenguajes corporales, viste que hay fotos que... Sí, Eh. es como hablan, que ¿no? están distendidos ahí, ¿no? Bueno, aparentemente eso es como un... el otro día alguien me hizo esta gráfica. Viste que hay alguna gente que no es católica, pero que por ahí pasa a ser conversa, digamos, ¿no? Se Sí. convierte a una religión. ¿Así? Bueno, en este caso parece que no sería una conversión, porque ya estaba bautizado. El Ah. asunto de que parece que retomó la fe. Volvió. No sé, Volvió al rebaño. ¿vos decís? Y yo digo, no sé, me imagino por la foto que vos estás mostrando, Bueno, que volvió al habría rebaño. que- Pero esto es política, tampoco me parece que es plantearlo... política. Desde Es un política. rebaño. A mí me parece absolutamente lógico, por otra parte. Y Yo normal. creo que, ¿sabés Yo en qué el es lo que esquema pasó? político de lo que es Vamos Corrientes, porque vamos a hablar de Vamos Corrientes, Mm, en el esquema político de Vamos Corrientes, yo sinceramente no veo hoy un escenario electoral a Eli por fuera de ese esquema político. Por conveniencia, por relaciones, hasta por oportunidad. Hoy no veo un rompimiento de esa naturaleza. Bueno, lo que veo es que ya está naturalizado el nombre de Vamos Corrientes. Eco es como que ya se corrió un poco de la escena. De Y la lo otro escena. es que sí lo que veo, y coincido con Carlos, es que lo que está pasando me parece que es que están descomprimiendo Sí. esa tensión que había. Se tomaron una tregua, que eso puede ser consecuencia de lo de Loan, ¿no? Puede ser, ¿no? Claro. Y en el mientras tanto, reunión política en el Club San Martín Sí. Sí, de hoy los, mismo, ¿no? Hoy mismo ya sí, ya, los de los radicales de Capital. de Capital en apoyo a la Sí, presidencia Noel Brear de... dice así, a boca de jarro, que no solamente es la Pero es que no candidatura hay de voces Valdés, sino... en cuanto a la candidatura de Valdés a la presidencia del partido. Sí, no, Eso me no, parece que, sí, salvo que haya por ahí algún impedimento claro, que tiene que ver con la justicia federal y sí, en su momento los reclamos que había efectuado Ricardo Colombi,
Sí. Hasta ahora, me parece que eso Incluso, va por un camino que está prácticamente allanado. incluso me ¿no? parece Uno que no hay ve interna en eso, hay Pepe, a eso un quiero. run de que la idea es de que tipo salga por consenso para Claro. evitar que si yo te voy a ganar 9-1, vamos Sí, a yo no veo, tratar, vamos no a veo, tratar de no veo no. tampoco interna en eso. ¿no? Por eso, vamos a tratar de que Sí. no parezca lo que. Bien. José Tournier, el dirigente goyano de Eli, está a punto de asumir como nuevo diputado de la Nación. Lo iba a hacer esta semana, ¿no? Lo iba a hacer el miércoles, pero bueno, no hubo quórum por las diferencias entre la Libertad Avanza y la oposición. Fracasó la reunión por falta de quórum, pero solamente fue esa la causal por la cual no asumió Tournier, no hay ningún tipo de inconveniente. Hubo una presentación judicial efectuada por Cayó Ingrid Jeter. entonces las expectativas de Ingrid Jeter. No sé si han caído, porque ella públicamente ya ha manifestado que va a continuar la vía judicial. A ver, ya hay una resolución de primera instancia del juez federal Juan Carlos Vallejos denegando la petición de Ingrid Jeter. Ingrid Jeter ya ha adelantado que va a apelar, ¿Y por qué ya ha vía? apelado a la Cámara Nacional Electoral y todavía, si la Cámara Nacional ratifica la decisión del juez federal Vallejos, le va a quedar la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro, no, pero le queda otra instancia. Las vías del escaso ferrocarril que están enfrente al Riachuelo. Bueno. ¿No? No, bueno, Pero- está en manos de la justicia y la justicia tiene sus tiempos para resolver la cuestión y que tampoco un impedimento que asuma Tournier como para que la cuestión quede abstracta. Lo mismo el reclamo puede continuar. Pero es en claro, vía judicial. es claro lo que se dice. Un hombre, Un una hombre mujer, reemplaza a un hombre y una mujer reemplaza a una, una mujer. una mujer. ¿Cuál es esta Sí, situación? yo creo que forma parte del run de- político. claro, un poco de lío de Jeter. político y porque también. es La cierto, gente está cansada de estos no, shows. también, María, nadie es ingenuo en esto y comienza a jugarse, como ha dicho Pepe, el adelantamiento electoral en Corrientes. Habrá que ver qué Pero eso es una posicionamiento tiene. ambición, estamos hablando de Jeter. Lo de Jeter es una ambición desmedida en una situación que no compete, que Yo no no lo sé, corresponde. yo no lo sé si es desmedida, Mariana, eso no En todo porque, caso, yo preguntaría. porque ella puede estar defendiendo sus derechos, lo que Sí. ella considere que es válido. Sí. A mí no me parece que es desmedida, ¿no? Pero no es claro, no me decís que a un hombre reemplace un hombre. Sí, pero también el derecho tiene interpretaciones y las normas legales. Pero el derecho no Pero se ella te puede plantea- interpretar está bien, de acuerdo a lo que a tu María. conveniencia política. Pues bueno, ya está un juez federal que le ha denegado. y entonces, Pero también es cierto que vos hoy no tenés igualdad en la Cámara de Diputados de la Nación entre hombres y mujeres representando a Corrientes. Hoy de los pero 6 eso no diputados, tiene nada que ver, Carlos. Bien, pero yo te digo, y eso es donde se basa Ingrid Jeter para decir el lugar debe ser para una mujer. O sea, si vos me preguntás a mí en lo personal cuál es la interpretación que hago, la banca para mí, de acuerdo a ese texto legal, pertenece a Tournier. Pero yo digo, no quita que ella, considerando cuál es su derecho, acuda a la justicia. Pero es que O sea, esto a mí no me se aparece- trata de un derecho me parece como personal. desmedido. Si hay una ley que te dice a un hombre le sucede a un hombre, a una mujer, el juez te dice no corresponde, es una Bueno, pero tiene medida otra instancia. personal. Y va a la Cámara. ¿Pero ¿y en qué te afecta, María, que ella haga Pero defender no, es que no me afecta. lo que ella considera como algo Es válido? que a mí no me afecta y ni me deja afectar. Lo que yo digo es que estas lecturas, estas cosas, hacen un deterioro al divino botón en No, esta lo que cuestión yo política. preguntaría- en Quizás todo sea un caso- desgaste, pero ella también Divino. tiene un cargo. O sea, a mí no. Si ella considera que sus derechos están siendo violados y demás, a mí no me parece mal que acuda hasta última instancia para defender lo que ella cree que es su derecho. Ella tiene un lo cargo- digo por Ingrid Jeter, lo digo por cualquiera que Exactamente. considere que sus derechos están siendo En avasallados. todo caso, lo que habría que preguntar, ella tiene un cargo nacional que llegó, suponemos todos, a instancias de Patricia Bullrich. Sí. ¿no? Claro. Ella es la heredera de Patricia Sí, Bullrich. sin duda. En todo caso, la pregunta que yo me haría es, ¿por qué hace este planteo así? Y en todo caso, ¿qué es lo que pretende y cómo queda en todo caso con esa pretensión? Porque estos son juegos políticos por espacios de poder y todo eso, más allá de la banca y más allá de lo Claro. que gana un diputado, tal vez en relación de un funcionario de tercera línea a nivel nacional, ¿no? Eso podemos discutir. Pero es un espacio de poder. Acá la cuestión es esa. Y en todo Patricia Bullrich caso, está de acuerdo no con lo que está haciendo en Ingrid todo Jeter. caso, Esa es otra cuestión. exactamente. Y lo otro es si Patricia Bullrich no apoyó la decisión de Jeter. bueno, y estando Yo no estaría tan seguro, María. Yo estoy segura. Hoy te llevo la contra, pero Y entonces- no sé si estoy No, tan no, seguro. yo estoy segura. Y entonces Jeter está jugando O sola. sea, se respetó la decisión del gobierno de la provincia Ahora, te de tiro el otro- Corrientes el y otro- de la alianza. Déjame terminar mi información. Después seguí llevándome la contracación. Escucha, Carlito, pará.
La decisión, Patricia Burri en definitiva decide respeta lo que dice la alianza. Pero eso vos sabés. Obvio, O si está- no, no lo diría. O sea, ella, Patricia Burri está respetando, porque si no, hubiese levantado el teléfono y hubiese dicho, no, esta banca le corresponde a Jeter. Y Patricia Burri no habló, No habló. ni se Ahora, y manifestó, ni emitió un mirá la Twitter, información ni que se está nada. manejando. Hasta ahora es un rumor. José Tournier tiene ya ofrecimientos, una vez que ingrese a la Cámara de Diputados, de formar parte del bloque de la Libertad Avanza. Bueno, ¿y entonces? muy bien. Esperá, porque ahí entonces, Ingrid Jeter se está moviendo sola. ¿Qué pasa? ¿Le está disputando una decisión y además una cuestión normativa a la alianza de la que ella forma parte o ya no forma parte? Y en todo caso, esto sumado a lo que va a hacer Federico Tournier, ¿qué va a pasar entre el gobierno y la Libertad Avanza? ¿Que el gobierno hace asumir un diputado que después va a pasar a engrosar la lista de diputados del gobierno nacional? ¿Y cuál va a ser el poder de fuego que va a tener o va a dejar de Tenemos tener que la ver- provincia? Yo creo que tendríamos que leer primero si Jeter sigue perteneciendo a la alianza Vamos Corrientes Esa es una muy buena pregunta. O ya se convirtió, o ya, ya se volvió no está- libertaria, digamos. ya- De hecho, el PRO está partido en Corrientes. Y ella yo supongo que está Yo más... El PRO está creo- absolutamente partido. el PRO. El PRO en Corrientes Sí, está sí, no partido tengo duda. y ya te diría que no sé si en 2 o en 3 pedazos ya. Y a nivel nacional, después de la presentación de Macri, me parece Sí, que también. también. Sí. Sí, hoy es un partido que está... Macri que quiere mantener la identidad y Bullrich que dice, juntémonos porque Exacto. ya está. Sí. Bien. Está con una encerrona el PRO a nivel nacional, ¿no? Sí. Bueno, y la última es que vuelve la casta, o es casta, la Libertad Avanza en Corrientes. Se fue Maulín. El nombre de Maulín David era Maulín. David Maulín, Maulín. que era titular de PAMI, se fue a Vialidad Nacional. Exacto. En el medio de toda esta situación ocurrieron algunas que otras cosas. Paz Berea, que es la asesora jurídica de PAMI, lloró ante una fuerte discusión que tuvo con el ex titular de PAMI, hoy ya es titular de Vialidad Nacional, por malos tratos. En el medio de todo esto había un convenio, y ahí empieza a figurar la casta, un convenio hacia el PAMI de una fundación recientemente fundada que se llama GEA, que la integra el padre nada más ni nada menos que de Laura Marcoré, esposa de Lisandro Almirón. ¿Sí? Una de estas discusiones fuertes que se han dado hicieron, y por lo dicho en el programa, hizo que este servicio de Aquagym que se presentaba para los jubilados en el PAMI se cayera. Ahora, en el medio de toda esta situación, quien integra la Fundación GEA es nada más ni nada menos que el señor Oderda, padre de Laura Marcoré, suegro de Lisandro Almirón. Y en el medio de toda esta situación aparece una facturación al municipio de Virasoro, específicamente a su intendente, donde se alquilan máquinas viales y máquinas de construcción sin operarios, y quienes suman su actividad de abogada es la doctora Marta Marcoré, madre de Laura Marcoré, que estarían facturando al municipio de Virasoro máquinas viales sin operarios. Señoras y señores, bienvenida a la casta, a la Libertad Avanza. Bueno, está con nosotros la doctora Sofía Domínguez, abogada, para ayudarnos a comprender y a entender un poco todo esto. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, violencia de género de un presidente
de un expresidente hacia su mujer, Fabiola Yáñez. ¿Cuál es la primera impresión que tenés de esto como mujer? Mira, más que discutir el hecho en sí, ¿sí? Me parece discutir las cuestiones más, no tanto los detalles del hecho en sí, las cuestiones más amorosas, sino discutir la relevancia de la violencia de género, la necesidad de las políticas de prevención y lo más importante y la conclusión más importante que podemos sacar de esto, si una mujer con todos los privilegios, como es la primera dama o la que era la esposa Sí. del expresidente, no ha tenido los recursos para salir de una relación violenta como le sucedió, ¿qué quedará para todo el resto Imaginémonos de el las resto. mujeres que no tienen los recursos materiales, es decir, económicos, que no tienen la contención, ni materiales como la formación, etcétera? Todas las posibilidades, ¿sí? Entonces, Las chances. si a ella le resultó tan dificultoso salir, ¿qué nos queda para todas las otras mujeres que no tienen? Entonces, es muy necesario y son muy necesarias sostener todas las herramientas de prevención y asistencia, no llegar tanto a la instancia, sí, de la represión, de que actúe directamente la justicia, sino prevenir y asistir, ¿sí? Eso me parece lo central. Y la otra cuestión también a discutir es que el hecho de que tenga tanta relevancia este tema, que se discuta tanto, es otro de lo que se puede decir, otro de los logros o transformaciones de lo que se llamó la ola feminista, etcétera, que tuvo, que repercutió mundialmente, pero tuvo un centro en Argentina, un epicentro mundial, ¿sí? Entonces, que se discuta al nivel que se discute, que se condene unánimemente, también es un logro de eso, porque hemos tenido también casos de expresidentes que fueron denunciados por su esposa y que no ha tenido ninguna repercusión, entonces, y de políticos que no han tenido esta repercusión. Entonces, que se hable de esta forma, que se condene de esta forma, también es un logro de ponerlo en agenda, ¿sí? Por más de que es grave, por supuesto que hay que discutirlo, pero esas son las dos cuestiones centrales, mi visión centralmente. Claro. O sea, que no nos saque de eje sería. ¿Cómo? Que no nos saque de eje sería, ¿no? No, por supuesto, que hay que seguir, que claramente hay que seguir en esa línea. Si hay deficiencias, si funciona mal desde el Estado alguna cuestión, Sí. hay que profundizarlo, hay que cambiarlo y profundizarlo, pero no vaciarlo, porque si no dejamos a las mujeres, a los niños, a las disidencias, a las personas discapacitadas, sin ningún tipo de... Yo me sentí tocada y me pareció violento. No sé qué te pareció a vos cuando Javier Milei dijo, el presidente Javier Milei dijo, ellos pueden golpear, ellos pueden robar, pueden hacer cualquier atrocidad pintados de color verde. Ujú. Para mí no tiene nada que ver la cuestión política. Este es un tipo que por más que uno lo haya, lo haya votado, lo haya... Porque si no, nadie imaginaba que este tipo podía hacer una cosa así en el mandato presidencial. No, claramente no ¿Entendés? puede. No Exacto. puede y no debe, pero es un hombre, no una cuestión política. Me parece a mí que también en esto hay toda una connotación política. Por supuesto que sí. Lo que se condena muchísimo de Alberto Fernández es haber adoptado, haberse Claro. embanderado en ciertas consignas Del y feminismo del y todo feminismo, eso. etcétera, y puertas adentro, es decir, que es lo mismo que desde el otro sector se está haciendo, que están tomando esas consignas, que son unas consignas populares, que son planteadas desde abajo, desde una base popular, una demanda popular que generó una transformación en el Estado y políticas públicas en el Estado. No es que desde el Estado decidieron graciosamente conceder las políticas públicas, crear un ministerio, crear son demandas que se fueron haciendo al Estado. ¿sí? Mm. Fueron A ver, Sofía, digo, conquistas. que no sea después una excusa para desfinanciar estos programas que van, atacan Ya está que van desfinanciado. directo a la prevención. Ya Ya están desfinanciados. desfinanciados. Sí, la Y línea ese es el- 144, por ejemplo. Ese es el cinismo total de horrorizarse ante este hecho, ¿sí? Y pararse desde una postura y ser funcionario de un gobierno que ha desfinanciado y dejado desamparadas a miles de mujeres. Sí, Ujú. ¿Sí? El tuit del... que no del- tienen ninguna chance como tuvo de golpe la protección que pudo haber tenido Fabiola, porque si De bien... hecho, mira, te voy a actualizar una noticia porque esto es de último momento y a propósito de lo que decía Sofía, el gobierno ya acató el pedido del juez Ercolini y va a disponer un refuerzo de la custodia, Sí. porque Fabiola, entre otras cosas, había denunciado, tenía desconfianza De la propia custodia, porque sí. aparentemente el jefe de la custodia era amigo del expresidente. Entonces Karina Milei y el Ministerio de Seguridad ordenaron un viaje a España de 2 agentes de la Policía Federal, uno de ellos en reemplazo del actual custodio,
que fue justamente cuestionado por la ex primera dama. Esto lo que está demostrando en un hecho es lo que decía Sofía, que además, pero más allá de toda la cuestión, además Fabiola cuenta con todos estos recursos del Estado para protegerla, Que otras mujeres que no, otras mujeres no la probablemente tienen. no. Y de hecho, ante la misma circunstancia, muy probablemente el gobierno nacional no actúe de la misma manera, Sí. aún con una orden judicial. Exactamente, y sabemos que también tenemos botones de pánico que no funcionan, que Perimetrales. no tenemos personal policial como para custodiar a las mujeres. Vos cuando decís, bueno, no cumple que esto es alguna realidad, no se cumplen las perimetrales, las medidas de acercamiento, pero no tienen, te dicen, nosotros no tenemos personal policial para asignárselo a una guardia permanente, van a pasar cada tanto y manejate. Y los botones no llegan, entonces son problemáticas muy complejas y estructurales que requieren políticas integrales y complejas, ¿sí? Integrales, no Sofía, solamente ¿esta es una parches. realidad nuestra o una realidad nacional? Es una realidad nacional y que es una realidad nuestra también agravada por otras condiciones, ¿sí? Nosotros tenemos un interior, otras localidades donde se llega mucho menos, dentro de las cuales Sí. unas localidades con una realidad mucho más rural, con menos acceso a otros centros. Y acá también tenemos lo mismo. Acá tenemos, si bien en lo estructural, a ver, en lo Sí, formal, en lo en formal. lo institucional tenemos Sí, más tenemos, instituciones sí, que, por ejemplo, que son las que se desguazaron totalmente a nivel nacional, sí, porque tenemos un centro de atención jurídica integral, sí, tenemos un centro de monitoreo, tenemos sí, refugios, sí, tenemos sí, comisarías de la mujer. sí, claro. Pero y tenemos leyes, tenemos un protocolo de actuación policial en Sí. materia de violencia de género, tenemos Sí. la ley 5019 de violencia familiar. Esa es, o sea, desde lo institucional está, Sí. tenemos una UNAVI, que es una unidad de atención a víctimas. Pero, a ver, no llega a todos lados, no llega a todos lados la asistencia y la protección, y además sigue sucediendo la realidad de que las mujeres van a la comisaría de la mujer y no les quieren tomar la denuncia. Eso Porque sigue yo pasando, trabajo de eso esto y sigue pasando. pero me lo vienen a decir de cotidiano, o que justo no tenían personal Sí. para que les haga les tome la denuncia, entonces le hacen una exposición policial. Esto vienen y te lo dicen, o que los juzgados de familia te citen a una audiencia de mediación cuando vos lo denunciaste por violencia al señor. Claro. Sí. Entonces, está bien. Hay una cuestión que tenemos el andamiaje, digamos, la estructura legal, pero que en la práctica está haciendo agua. Sofía, O sea, los operadores no funcionan. Y algunos sí, otros no. Sí, Y no hay un control sobre quién sí y sobre quién no. Mm. Entonces queda como medio facultativo de que quién cumple y quién no. Claro. Entonces, si no hay una sanción, si no hay un y seguimiento no de hay esto, posibilidades tampoco de generar un esquema, por lo menos de advertencia a los operadores judiciales, Nosotras- policiales. sí, nosotras lo que hemos hecho, yo participo también en lo que son los colectivos feministas desde hace muchos años, nos hemos reunido con los diversos ministros de seguridad. Cada vez que se realiza una marcha, no solamente es marchar, sino presentar una nota en cada institución diciendo esto pasa, este caso acompañamos y no se tomó la denuncia. Y en virtud de eso nos hemos reunido con distintas autoridades llevando esta realidad. Pero la verdad es que son respuestas que no se llegan a ver en la realidad, porque seguimos teniendo esto, Sí. seguimos teniendo Ayer esta realidad. O sea, de estos hechos como el de Alberto Fernández debe servir justamente para esto. Claro, exacto. Para que la situación mejore en cada lugar en el cual uno está. Ayer una diputada nacional de la Libertad Avanza, ponían, ella está dando una batalla cultural, según ella, por lo tanto, dice cosas que, dice cosas. La cuestión es, ¿hay más o menos denuncias? ¿Se denuncia más ahora, más allá de que se tomen o no, de que haya, o de que se pueda contar como una denuncia mal tomada, una exposición policial? Después de que hayan ocurrido todos estos hechos de visibilización, de expansión de derechos, etcétera, relacionados con la violencia de género. ¿Te parece que hay más, que se denuncia más o no? ¿Estamos igual y solo que ahora es más visible todo? No, claramente se denuncia mucho más porque antes lo que existía y que está está estudiado sociológicamente y estadísticamente es la cifra negra, que son muchos de los casos que no se llegaban a denunciar. Lo que sucede no es que inventamos más, sino que muchas mujeres van tomando conciencia de la situación que atraviesan y además se sienten más legitimadas, esto que decimos de De hecho, el caso empoderar. de Alberto, Sofía, me parece que empieza también un poco así, porque hasta que por otra situación no se descubren algunas fotos y algunos chats, Fabiola no había denunciado.
Sí, yo creo que, particularmente yo creo que siempre el respecto de la denuncia, sí hay más denuncias y creo que tiene que ver con esto, como con que la mujer siente que va a obtener alguna respuesta, alguna respuesta mucho más de lo que era hace 20 o 30 años, Ah, donde existía el pensamiento, la idea de que eso era un problema íntimo, un problema de la sí, casa, Mm. un problema de la pareja, entonces sí, no y hay que que ya iba a meterse. pasar. La división entre lo público y lo privado. La mujer quedaba relegada al hogar, a la casa, y ese era el imperio del hombre. Entonces ahí era donde se tenía que solucionar, era algo que tenían que solucionar eso. Y así, por eso muchas personas no se metían, la policía, la justicia no se metía y tampoco Mm. se denunciaba. Ahora quiere venir un paquete de leyes, porque a raíz de este escándalo, que también se lleva mucho a la cuestión política, quiere venir un paquete de leyes. O sea, venir nuevas leyes. A mí me preocupa que ya hay leyes Y que no se cumplen. y que no se cumplen. Ejemplo, y lo digo esto, la ley Brisa, que es una ley que para ayudar a los hijos de las víctimas de femicidio. Hay leyes que respaldan y protegen a la mujer en el Estado Nacional y que no se cumplen. Y Totalmente. venir con otras leyes me parece que no sería la No, solución. la ley Micaela, por ejemplo, la ley Micaela. Micaela a nivel provincial la tenemos desde 2020 y todavía no está reglamentada. No está reglamentada y la reglamentación establece que se tiene que establecer la autoridad de aplicación, cuál va a ser los contenidos, la certificación de esos contenidos y la certificación de qué funcionarios o sea, si vos aprobaste o no, supuestamente tiene que ser una capacitación obligatoria y nunca se reglamentó. Estamos Sí, a claro. 4 años. Claro, claro. ¿Entendés? Sí, tal cual. Ahí ya hay un coincido. déficit del gobierno provincial. De la implementación, ¿sí? Y también No, los la implementación nosotros- legislativa es esa Claro, pero ley. nosotros es el cogobierno, o sea, gobiernan los 3 poderes. Claro. Los 3 poderes Sí, sí. gobiernan, Bueno, no solamente el surgieron Ejecutivo. casos parecidos con Loan, ¿no? Loan dejó al descubierto también de que La no falencia del tenemos Estado. defensor, que hay algunas leyes que no se cumplen, aunque son leyes que están desde el 2006, Claro. 2007, 2008. Sí, claro. El Poder Judicial también puede exigir, o sea, está esta ley, la puede aplicar, Claro. ¿sí? Sí. Y puede exigir, y de última, como se ha hecho, exigir a la Cámara, al Ejecutivo o emitir algún tipo de dictamen para que el Ejecutivo o para que el Legislativo sancione alguna reglamentación, una ley o reglamentación. A mí, Porque ¿sabés que me parece genial, Sofía? Y vos en esto creo que vas a compartir, porque compartimos varias veces muchas cosas. Tiene que ver que la mina hoy se anima mucho más que antes. ¿No crees? sí, claro que sí. Se anima mucho más, denuncia mucho más. Cuenta, ponele, Sí, a no lo se mejor calla. nomás, no se calla más. Y eso me parece un logro terrible, de lo personal, de uno te quiero decir. Es un cambio cultural. Estábamos como en un momento bisagra, ¿sí? Y por eso también hay tanta resistencia y tanta violencia, resistencia violenta, agresiva, ¿sí? Porque es un momento de cambio y los cambios son siempre graduales y muy difícil, porque es una cuestión que está muy impregnada en nuestra sociedad desde los inicios. O sea, nosotros, vos imaginate que recién en 1947 votamos por primera vez, no hace ni 100 años. Claro. De 1926 todavía éramos consideradas igual que los menores, ¿entendés? Son cambios que están en la legislación, que están en lo que estudiamos, en nuestros textos, que impregnan todo, o sea, y que vayamos poniendo pequeños parches, no llega a cambiar los cimientos y el pensamiento. Claro. Por eso también hay contradicciones, porque van a haber contradicciones, porque vamos a seguir reproduciendo ese modo de pensar Sí. sumamente patriarcal, ¿sí? Porque es la sociedad y es el término sociológico, ¿no? O sea, no es una mala palabra hablar de patriarcado, es un término sociológico, es un término Absolutamente. sí. histórico para caracterizar la sociedad desde la antigüedad, o sea, porque claro. es así, porque vivimos en una sociedad patriarcal, no es que es un invento de unas loquitas, o sea, es histórico y es de un poco, se lo ha tomado como un término que lo queremos usar de... no sé. Sofía, muchas gracias No, por a venir. usted. Estuvo la doctora Sofía Domínguez con nosotros y yo una sola cosita quiero decir, aprovechar esto. No nos olvidemos del ex senador Susini ni del médico ginecólogo Dacé. Eso también, acá en Corrientes, ejercieron una brutal violencia de género. Hacemos la pausa, ya vuelvo.
En Bisteca descubrí los cortes selectos y todo para tu experiencia gastronómica. Bisteca, donde la calidad de la carne supera todas las expectativas. Encontranos en Junín 2278. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I'll never land, just float there. as I'm looking up, As I'm looking up, suddenly the sky erupts. sky erupts. Flames that light the trees, spread to falling leaves. Now there I look. Bueno, muy bien. Estamos con vía Zoom con el doctor Gustavo Brien. Ustedes saben que es abogado del equipo de Burlando y es abogado querellante, que contábamos que durante toda la jornada de la tarde declararon varios hermanos Peña. ¿Cómo le va, doctor Gustavo Brien? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, declararon los hermanos Peña. Ya declaró José, estaba ahora declarando Mariano. Cuéntenos un poquitito más. ¿Cómo está la situación judicial al día de hoy? Bueno, esta ha sido una semana bastante particular porque prácticamente toda la familia concurrió al juzgado federal. Algunos lo hicieron por tercera vez inclusive y otros por primera vez. No te olvides que a principio de semana se llevaron adelante la Cámara Gesell, donde fueron además los menores que participaron de ese famoso almuerzo y ahora la familia. Está pendiente la declaración todavía de la abuela Catalina, que va a ser el día de mañana. Así que estamos expectantes porque esa sí es una persona que nos interesa a nosotros, es quien participó del almuerzo y además ha hecho comentarios públicos que nos han llamado la atención a todos. Ahora, Gustavo, te consulto sobre la cuestión del encapuchado. Hoy uno de los hermanos de Loan habló también de la cuestión del encapuchado. Sí, pero hacen referencia a lo que manifiestan terceras personas. Es decir, vos sabés, Carlos, vos sos abogado, en el mundo del derecho lo más importante son los testigos directos. Estos Es son decir, testigos de oído, sí, como sí. se dice, ¿no? Y sí, son los famosos testigos de oído, o sea, además de lo mismo y no aportan ningún elemento a la investigación. Así que nosotros escuchamos con respeto, por supuesto, sobre todo porque se trata de la familia, están todos compungidos, pero bueno, en realidad poco aportan porque todo lo que prestaron declaración hasta ahora no estuvieron en el momento del almuerzo. Ahora, Gustavo, todos estos días se estuvo hablando con mucha insistencia sobre la cuestión económica y se estaba mirando eso en el entorno de la familia y ahora hoy apareció una nota en el diario Clarín que dice la verdad de los 170 millones de pesos que recibió un hermano del nene y la fortuna para su abogado, dice el título. ¿Vos tuviste oportunidad de ver qué dice esta nota? Perdón, el abogado del padre de... O sea, de- el Roberto Méndez. Roberto O sea, no es Méndez. Gustavo ni tampoco es Fernando Y Burlando. esto es una colecta que tengo entendido se hizo a través de un programa de televisión de Buenos Aires y a través de Mercado Pago, ¿verdad, Gustavo? Sí, ellos estuvieron en Buenos Aires hace un par de semanas en un programa de América específicamente y dieron al aire una alias de Mercado Pago, pero es una cuenta que la administra el hermano, parte de la familia, y bueno, desconozco lo que me está diciendo respecto de la transferencia al abogado. Sé que hay informes dentro de la causa donde se están averiguando las billeteras virtuales, pero la verdad que no vi el informe periodístico, pero todavía formalmente nosotros no tenemos acceso a eso. ¿Le Gustavo, preocupa a ustedes esto como abogados querellantes? ¿Le preocupa esta situación? ¿Están ustedes como los abogados de la familia que ocurra esto en el seno de los hermanos de Loan? Siempre y cuando el dinero sea usado para fines lícitos y la búsqueda de loan está perfecto, es una plata que maneja bueno, pero el sobre todo uno de problema los es hermanos y la familia. el origen de hacer. A ver, te cambio la pregunta. Seguramente vos tenés en alguna otra causa. ¿Esto se puede verificar de dónde apareció esa plata? Es decir, a mí me piden mi cuenta, yo doy mi cuenta y tengo 170 millones de pesos. ¿Me van a pedir Pero el origen de eso? Pero ¿o no? ¿y a través de Mercado Pago no se tiene? Por supuesto Pero que se va a puede pedir tener el origen. Ya se pidió el origen de los fondos y tengo entendido además que ya se cursó en su momento, no ahora, en su momento una comunicación también a la unidad de investigación financiera para determinar este tema. Así que eso
Sí te quiero aclarar que esa plata aparentemente forman parte de las donaciones que surgieron del área después del programa de televisión, porque todo el mundo ha aportado, en realidad Claro. a usted mismo le consta, creo que vos, María, en su momento inclusive aportaste, me habías comentado que había aportado también, Sí. así que en ese sentido todo el mundo lo ha hecho. La pregunta es, ¿se puede determinar fehacientemente el origen, digamos? Porque una vez que se resuelva esa cuestión, me parece que si está todo bien Claro, no pasa nada. no pasa nada, digamos. Porque, Pasa que llama la atención la cifra. Es mucho. 170 millones de Bueno, pesos. este es un país solidario. Sí, es cierto. Somos solidarios, los argentinos. Sí, Ahora, aparte, acordate que a mí particularmente ojalá, me ha llamado espera, mucha gente de otros a- lugares mientras, sé que gente donó dinero de verdad. bueno, mientras esto sea para José, María, para la familia, para la comida, para el alimento, y que no se enriquezcan abogados, y que no se enriquezcan todo esto, me parece genial, porque es una familia de condición muy humilde que necesita de golpe dinero. Muchos de ellos están sin trabajo, Gustavo, que lo hablamos varias veces. Sí, eso es cierto, por eso te digo, o sea, hablar de ese tema en particular y sobre todo de monto, ahora es medio complicado para todo, pero yo creo que este dinero tiene un origen lícito y además un uso para bien de la familia, así que es cierto, coincido con lo que estás diciendo, digamos. Bien, Claro, el tema es que puede haber una transferencia para el abogado también. Ahí, ¿cómo se entiende? No, bueno, yo desconozco, cuando habla de abogado no habla de nosotros, digamos, porque Claro, nosotros sí, no sí. tenemos nada que ver, no cobramos un peso, es más, pusimos plata en nuestro bolsillo inclusive. Ahora, Gustavo, viste que la investigación parece ahí centralizarse en el entorno familiar y en Benítez y todo esto. Laudelina. Laudelina, y ahora se está investigando estas cuestiones de los hermanos de Loa. ¿Qué crees vos? ¿Por dónde va la cosa? No, esto en realidad, más que nada, una coincidencia, fue medidas procesales dispuestas la semana pasada por la justicia federal. Coincidentemente, toda la semana estamos hablando de la familia, es decir, falta mañana todavía que declare la abuela Catalina, pero en realidad son cuestiones previstas y es lo que le faltaba a la juez para resolver ya la situación procesal de todos los imputados. Así que no creo que se esté investigando a la familia, creo que se le está pidiendo aportes y datos a la familia, pero ya en su momento me acuerdo que hemos tenido una discusión dentro del equipo jurídico porque no tenía mucho sentido que se le cite aparte de la familia, sobre todo a personas que no estuvieron el día del hecho. Mm. Ah. ¿Y por qué Eh, tenés cifradas expectativas en la declaración de Catalina? Primero que he hablado en su momento personalmente con ella, después la he escuchado en reiteradas oportunidades a través de los medios públicos, colegas de ustedes, y cada vez que declara tiene muchas cosas para aportar y además es un personaje digno de entrevistar, digamos. Te digo para ustedes que son periodistas, pero me gustaría a mí hacerle un par de preguntas dentro de un ámbito judicial, dentro del ámbito de expediente, donde pueda aportar de verdad mayores elementos. Gustavo, esta pelea por la cuestión de los terrenos, de Catalina y demás, que ahora aparece en escena, ¿es real? ¿Ustedes le dan algún tipo de valor? Digo, en la investigación de Loan, que es lo que importa, son 56 días que no sabemos nada de Loan. Digo, ¿tiene algún tipo de vinculación para ustedes o es otra vez desviar la atención de lo que verdaderamente debe investigarse? Y yo quiero ser prudente, no descarto ninguna hipótesis, pero para mí, mi visión particular es relevante todo lo que se está diciendo respecto a esos terrenos. Además, ayer quedamos todos sorprendidos cuando María habló de lo de que una se le dijo hermana. supuestamente una de las hermanas, pero resulta que después le trajimos a la hermana y dijo que escuchó una tercera persona y no se acordaba el nombre, o sea, más de lo mismo, digamos. Es como yo te dije al principio a cada uno de ustedes, le dije, si seguimos así, no va a quedar una persona el 9 de julio que sea citada, y de hecho está pasando eso. Mm. Claro, Ahora, son todos Claro. testigos, la mayoría testigos de oída. O sea que valor procesal no tienen, Gustavo. No tienen ningún valor procesal porque en realidad son personas que no tienen conocimiento directo de lo que le han contado, digamos, y en el caso particular de los familiares están refiriendo lo que hicieron después del hecho respecto de la búsqueda, la sensación con cada uno de los imputados, o con terceras personas, es decir, cuando el hecho estaba consumado prácticamente. ¿Deberían haber más personas detenidas, Gustavo? ¿Qué pensás? Deberían haber más personas investigadas, por lo menos, no sé si detenidas. Por lo menos hay que aclarar, por ejemplo, la cuestión del celular de Pérez, que
que está acreditado que los mensajes fueron borrados dentro de cuando estaba bajo custodia de la propia policía. Es decir, Claro, eso no podemos permitir. Más allá de este hecho en particular, imagínate, el garante de todos nosotros, la propia policía, y son ellos los que están encubriendo un crimen, O digamos. sea, Eso hay que alteraron el investigarlo. teléfono, borraron mensajes del teléfono de Pérez cuando el teléfono ya estaba secuestrado. Por supuesto, entonces, Maciel no pudo haber sido porque ya estaba preso, así que alguna persona lo hizo en nombre de él o a través de colaboración con él y habría que ver por qué lo hicieron, digamos. O sea, ¿Policía de son la todos pequeños provincia o policía federal? Porque algunos nos decían que fue la federal, No, de esto es el ámbito de custodia de la provincia. de la Que provincia. ahí puede ser la comisaría de 9 de julio o directamente la unidad regional con asiento en Goya. Exactamente, ese es un hecho también que se está investigando, pero es como hablamos en su momento con la juez, te diría que casi llegamos a un entendimiento de que, bueno, vamos por la causa principal y después a su debido tiempo vamos a ir por todas las causas conexas. A pesar de que nosotros insistimos en la causa conexa del abogado Codazzi y el senador y lo que pasó con Laudelina cuando la llevaron a Capital para que declare. ¿Eso hay Ese- fecha para la declaración de Codazzi y de Pellegrini? No. Gustavo, todavía no. No, todavía no. No, El pues lo senador tiene que, creo que publica- al senador y a Codazzi lo tiene que citar de Guzmán, el fiscal, ¿verdad? Sí, aunque el senador está en pleno conocimiento, yo hubiese preferido que se presente espontáneamente. Si a lo sumo es un simple pliego de preguntas, nada más, Eso dijo no hay que, nada de qué preocuparse. claro, pero aparte él dijo que en el Senado, ¿no? Sí, que Que está se ajustado iba- a derecho, pero que no que- se puede ir ni antes ni después, que va a esperar. Que va a lo esperar citen. ser citado. ¿Él puede presentarse, Gustavo? No, dicen que no. A ver, la pregunta es a Él Gustavo. puede ¿Él pu- presentarse, que googlee la dirección del juzgado y que averigüe dónde está la fiscalía y se presenta, que golpee la puerta, lo van a atender. Y No, no el se juzgado, preocupe, lo van a atender. todos saben dónde queda enfrente de la plaza principal de Goya, al lado de la catedral, o sea que... Bien. Entonces, Sería pero- un buen gesto. Vamos a hablar claro acá, digamos, sería un buen gesto y tal vez el año que viene consiga, no sé si puede ser reelegido el año que viene o dentro de 2 años, yo no sé Escucha. cuándo le vence el mandato al senador, digamos, pero estaría bueno que haga eso. Te llevo a la cámara Gesell. De todos los chicos que han declarado, una sola menor, habla del encapuchado. El resto de los niños no. La justicia tomó como real el hecho del encapuchado o minimizó la situación. No, ni una cosa ni la otra. A Como ver. te dije al principio, hay que evaluar todo con cierta prudencia, sobre todo en este caso de chicos que hace más de 54 días que están recordando una situación, están conviviendo en algunos casos con algunas personas Claro. que están involucradas, detenidas por el hecho y pueden ser manipulables. Es Sin decir, lugar todavía a faltan dudas. los informes. Y Los informes revictimizados. respectivos del especialista, claro, revictimizado y de los especialistas que determinen si su testimonio es mendaz, si está inducido o no está inducido, y otra serie que son habituales en este tipo de diligencias procesales. Pero todo hay que tomarlo con pinza acá, porque la verdad que es una causa digna de una novela, te diría, porque es increíble lo que está pasando acá. Ahora te pregunto, José manifestó ante los medios, no sé si lo ratificó ahora, de que él había hablado con Macarena, hija de Laudelina, y que Macarena le manifestó que su madre, Laudelina, debería hablar un poco más porque sabe más. ¿Eso lo manifestó? ¿Va a quedar en el expediente? Porque eso lo declaró ayer en un medio de comunicación nacional. Sí, quedó ya eso en el expediente, así que eso ya está, pero forma parte de nuevo, digamos, de circunstancias que le dicen tercero, después el tercero viene y dice que no fue así, y seguimos lo mismo. Testigo de oída. Gustavo, hoy esta mañana temprano, bueno, Carlos, vos estuviste hablando con un colega nuestro, con Juan Cruz Velázquez, que ayer estuvo en El 9 de julio. el 9 de julio, y él contaba una situación muy tremenda, digamos, porque después de la declaración y todo ese estrés, seguramente que sintió María, la mamá de Lodan, declarando ante la jueza, porque, bueno, no es un trago fácil de tragar, digamos, para alguien que no está acostumbrado, pero dice que estaba totalmente desconsolada, llorando y qué sé yo, mal esa mujer, ¿no? Entonces la pregunta que yo te hago, vos como abogada de la familia, qué sé yo, ¿están contenidos psicológicamente? Sí, está ordenada la contención psicológica, ¿Pero hay está psicólogos pasando que... o no?
Sí, hay psicólogos que van, no te digo que como al principio en forma permanente estaban con ella, ahora van rotando, si se quiere, y van cada tanto asistiéndola. Inclusive esta mañana fue ordenado un chequeo general para ambos, digamos, en el hospital de Goya, se hicieron atender esta mañana, porque la verdad que la mamá sobre todo no está en buenas condiciones. Es más, a mí me sorprendió cuando ingresó a la audiencia, lo primero que dijo es: no sé qué hago acá, ustedes me tienen que dar respuesta, yo tengo que estar en mi casa esperando a mi hijo. Es decir, Mm. es como casi una interpelación y un reclamo ¿Cómo tomó la hacia el- jueza? ¿Cómo tomó eso la jueza? ¿Qué hizo la jueza cuando escuchó esa terrible realidad de la mamá, Gustavo? No, la jueza se le explicó bien, no solo la jueza, sino la gente de la fiscalía, la gente de Protec, también nosotros le dijimos que necesitábamos su testimonio. Mm. En un momento yo mismo fue quien interrumpió a uno de los colegas que estaba preguntando insistentemente algunas cuestiones porque ella de verdad estaba mal. Le hicimos saber de que no solo es testigo, sino también que es una mujer víctima, vulnerable del hecho, por lo tanto merecía un poco de consideración. Lo dice la propia ley, no un invento mío, digamos, así que ahí se suspendió la audiencia, fue atendida, fue tratada y retomamos la audiencia, digamos. Es como te dije al principio, ¿qué puede aportar María si María no estuvo en el lugar del hecho? Claro, Más allá de lo pobre anterior y lo mujer. posterior, digamos. Pobre Gustavo, mujer. te Este, pregunto, ¿ustedes sienten que se está persiguiendo a la familia de Logan en este momento? yo digo lo que me dicen ellos. Ellos dicen que sí, que efectivamente se le está persiguiendo, más ahora con el tema este del dinero, que todavía no tenemos el chequeo formal, si es o no es así, digamos, pero sí. Además de esta historia, hay una serie de investigaciones. Se notan las preguntas que hacen los defensores respecto a los antecedentes de cada uno de los hermanos. Hay uno en particular que trabaja, qué sé yo, en Itaibate, y bueno, ya hacen la suposición de que tuvo algún tipo de vinculación con gente del Paraguay y otras cuestiones. Es decir, en todo momento se está atacando, como se hace siempre cuando uno hace la defensa, a la víctima. No hablo de la víctima únicamente la madre, sino toda la familia. Es decir, si bien es cierto, es habitual eso en el mundo del derecho, en este caso en particular parecería ser, ante la falta de respuesta, ir por la familia. Y la hipótesis narco, vos la considerás viable o no? ¿Como una especie de venganza narco por el tema Logan? ¿O cómo ves esta Y posibilidad? Ahora se está hablando de eso. nosotros no descartamos nada porque en realidad, acordate que la propia, la esposa de Pérez, Cayaba, había manifestado que era informante de la policía, ha dicho que ha colaborado con varios procedimientos, lo mismo el marido también. O sea, hay cuestiones en particular que uno no sabe si son coartadas o es para distraer o es real, digamos. Acá todo es posible, Carlos, porque la verdad que es una causa extremadamente confusa. Yo no me puedo explicar cómo en un pueblo de casi menos de 3.000 habitantes estemos dando vueltas sobre lo mismo, digamos. Termina siendo toda una calecita, digamos. Volvemos al punto de partida. Bueno, Todos mienten, donde todos mienten, además, Gustavo, ¿no? Sí, todo miente, nadie dice la verdad, dicen cualquier cosa. Me dijo, que me dijo, que me dijo, y al final nunca encontramos la respuesta concreta. Así que ahora, así estamos. Gustavo, ¿no hay forma de corregir ese camino? Y tenemos varias hipótesis posibles, a pesar de que la nuestra sigue siendo la misma de siempre. Por más que algunos se enojen, nosotros seguimos insistiendo en la hipótesis de trata. Nos cuesta, por supuesto, acreditar algunos elementos porque la gente no quiere hablar. Tenemos información a veces extraoficial y cuando queremos plasmarla judicialmente empiezan las contradicciones Pero y se empiezan a decir. ¿cuál es el elemento que tienen ustedes para que esto sea trata? Porque lo que en principio la jueza no lo trata porque no hay elementos para decir que esto es trata. ¿Cuál es el elemento Hablar que quieren ustedes? yo si fuese el juez, con las 14 o 20 personas que dijeron que Loan fue vendido, fue suficiente para hablar de trata. Pero bueno, ella quiere, no sé si está esperando un boleto de compraventa o qué, pero va a ser difícil que consigamos eso. Pero hay otro elemento también que todavía ella no valora. Eso lo digo con el mayor de los respetos porque sé ahora cómo están trabajando. Además, yo estoy 20 horas por día con el tema. Ayer estuvimos de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, ahora lo mismo. Así que entiendo el esfuerzo sobrehumano que hacen todos, pero bueno, por ahora no es una coincidencia jurídica, nada más, digámoslo así. La última, falta mucho, falta poco, ¿cómo falta? No, la situación procesal de estas personas para nosotros está resuelta. Todos son responsables en menor medida de la calificación actual, digamos. Todos, los que Es decir, estuvieron en la comida, todos.
No, todos los que están presos. Por eso, todos los que estuvieron. Ah, claro. No hay que Porque agregar ahí ni te un preso faltaría más, no el hay que agregar. hermano. No. Para nosotros la situación procesal de estas personas ya está prácticamente resuelta. Tienen que ser, a todos les tienen que dictar la preventiva por el delito que se está investigando, por el delito por el cual fueron intimados, y después sí Sustracción. continuar con la investigación y eventualmente, para cuando se eleve la causa a juicio, tratar de incluir la figura de trata en la medida que podamos probarlo, por supuesto. Cuando vos decís yo sé cómo están trabajando, ¿te referís a qué? ¿A falta de materiales? Porque de hecho el abogado Hanson decía, increíble que el juzgado de Goya no tenga cámara Gesell, tuvieron que acondicionar una para hacer cámara Gesell, lo cual cuesta mucho Y creer. el juzgado de Goya no está acostumbrado a estas cuestiones. Son pocas causas las que tiene, son más causas civiles, administrativas, demandas de AFIP y cada tanto un procedimiento de narcotráfico, pero no están preparados para una investigación compleja. Eso quedó a la vista, pero no es culpa de la jueza, digamos, es la falta de recurso absoluto. A veces cuando en la justicia provincial la excusa es la falta de recursos, yo me suelo oponer públicamente porque digo que le faltaría un poco de calidad también y de amor a lo que hacen. Pero acá efectivamente son 4 personas, 5 no dan abasto, es un multifuero y la verdad que en algunos casos, algunos por primera vez están en una investigación penal. Claro. Gracias, Gustavo Brien. Muchísimas gracias. Te dejamos seguir trabajando. Sabemos que tenés una noche larga. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí está el doctor Gustavo Brien, abogado querellante de la familia de Loan, que pertenece al equipo de, A mí me parece interesantísimo porque siempre además Fernando Burlando. es muy claro, María, ¿no? Cuando hablamos con Gustavo, anda sin vueltas, sin tintas y te dice las cosas tal cual las piensa. Y las siente además, ¿no? Da la sensación nomás que esto es para largo como el que está comiendo tierra, ¿no? No sé qué dicen ustedes. Pero... Sí, no, va, indudablemente. Y ahí habrá que ver, porque también cuando uno habla con los abogados defensores, hoy no hay plazos perentorios como para que la jueza termine resolviendo la situación procesal. Claro. Así que veremos qué tiempo se toma porque esto también tiene que darse cuanto antes, ¿no? Además hay una cuestión que me parece que también hay que decir, que la jueza, además de no tener personal y todo eso, que los recursos escasean y todo lo que dijo recién el doctor Brien y que vienen diciendo los abogados además, hay otra cuestión, esta cuestión que tiene con el propio fiscal, digamos, una cuestión de procedimiento entre ellos. Y después la otra cuestión que atañe directamente a la jueza, que la jueza tiene un proceso abierto, entonces está con pie de plomo, porque no son pocos además los que la quieren correr ahí. Va, ¿no? la mirada del país están ahí. La que le quiere hacer pisar el palito. Entonces me parece que hay también... Hay mucho interés en el medio. Exactamente. En juego, ¿no? Muchos intereses en juego. Y en el medio se están diciendo una cantidad de cosas, se siguen diciendo cosas, ¿no? Sí. Que después no se sostienen en el expediente. Ese es el tema en cuestión. Bueno, me quedé con los 170 millones de pesos, que es fue la tapa de Clarín de hoy. 170 millones de pesos se recaudó. Están mirando en realidad de ese monto, están mirando ahí qué pasó con una transferencia al abogado, porque en todo caso, ¿por qué? Claro, al abogado Méndez. Exactamente. No Brien ni Burlando. No Brien ni Burlando. Bien, bueno, nosotros estamos llegando al final, espero que les haya gustado. La noticia indiscutible es que la abogada de Fabiola Yáñez va a ser la doctora Gallegos, ¿no? Mariana Gallegos, va a ser la nueva, no va a ser, ¿cómo se llama? Juan Pablo Fiorevelo. Sí, Fiorevelo, que había puesto la cara en la televisión. Que había puesto la cara. Mariana Gallego es la nueva abogada de Fabiola. Pues Fabiola, de la ex primera dama. Che, yo que no le pregunté a la abogada, ¿le toca plata? Porque no se casaron nunca ellos. ¿Y? Pero la ley argentina hace rato que si vos estás acreditada tu convivencia, no, ya, chao. No, pero acreditas tu convivencia, pero él le pasa al hijo, no a ella. Sí, bueno, pero cuando... Cuando te vas, ¿qué pasó? Y ahí hay que ver. Claro, me olvidé de preguntar eso. Ahí hay que ver. Bueno. Además tienen como, estaban juntos como hace 9 años, digamos, ¿no? O sea, y la ley creo que prescribe 5 años. Estamos sobre la hora, les aviso nada más. Sí, Y bueno, vamos. señores, nosotros nos vamos. ¿Tenés nada para decir? Sí, le queremos decir que a raíz de los últimos acontecimientos que indiscutiblemente sacudieron a toda la sociedad y también a nosotros cambiamos de lugar. Hicimos esto para hacerlo más ágil y más rápido, venir a la radio acá Continental
Y ahora volvemos a nuestro formato habitual en la productora 2047 a partir del próximo jueves, donde usted nos va a ver más lindo, nos va a ver que Pepe me fulmina con la mirada porque me arrimo a él. Acá estamos en una radio, todo es distendido. A partir del jueves que viene ya estamos en la productora, vamos a volver a comer, a tomar vino. ¡Qué maravilla! Igual vamos a seguir con el mismo compromiso periodístico sin freno. Sin freno. Bueno, chicos, nos Nos vamos. vamos. Ay, qué lindo. No los veo más hasta el próximo jueves. No saben la alegría que tengo. Ay, se viene Freno Radio. Sin Freno Radio a partir del próximo viernes. El viernes. ¿En serio? Sí. Sí, papi. ¿No sabías? Ay, Chao, no te nos vamos, contamos, nos vamos. creo que pasa que no te damos bola. Hasta el próximo jueves, gracias.